Después de un corte regresamos con lo más completo de lo que soportamos. La visión de un simple ciudadano preocupado por entender hacia dónde vamos. Un programa que lo convoca a pensar sobre nuestros derechos, pero también sobre nuestras obligaciones como ciudadanos. Conducción y realización, contador José Niveiro. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Después de un corte regresamos con lo más completo de lo que soportamos. Oye, y salió libre de culpa. Buenos días. Iniciamos nuestro programa del día 21 de noviembre de 2015, cuando son las 8:01 minutos por Radio Chart 89.1, Radio Taqui 88.5, programa que emitiremos nuevamente por LT42 Radio de Libera, domingo 22 de 8 a 9 de la mañana. Saludamos a Alberto Ciares, que suele estar en la programación de LT42, al operador de Radio Taqui, a Juan Carlos Celser, su señora, aquí a Cali. Buenos días. Contador, buen día a los oyentes. Estamos comenzando el programa del día de hoy, 21 de noviembre de 2015. La temperatura actual en nuestra ciudad es de 17 grados 2 décimas. Nublado parcial indican para la tarde del día de hoy. La humedad del 84%, la presión de 998.6 en hectopascales. Los vientos soplan del sector norte a 3 kilómetros a la hora. Para el día de mañana indican que estará despejado con una mínima de 21 y una máxima de 30 grados. Bueno, por lo que he visto también en el semanario Payubre, no anuncian lluvia por lo menos hasta el miércoles. Así es. Mañana el acto eleccionario en Mercedes al menos se va a poder desarrollar con tranquilidad en cuanto al clima, ¿no? Así es. Bueno, nuestro artículo hacia dónde vamos, siempre también aquí por la página de internet de la radio, www.mercedestotal.com, por la de Mauricio Carruega, www.mimercedes.com.ar, y me andan rebotando los correos que mando a www.impactomercedes.com.ar, así que ahí nos anda saliendo. Y bueno, tenemos que saludar, estaban cumpliendo años el día 18, Rosa Ferreira y su hermano Máximo Nemesio Silver, más conocido como Pacho. Y el día 19, mi hermana Isabel, anoche estuvimos reunidos en la casa de Carmen, Marco, Rosa, celebrando ambos cumpleaños. Saludamos a Rocío Ferreira, que está terminando sus secundarios. Estaba haciendo anoche la colación en la iglesia parroquial de los egresados secundarios de la escuela parroquial. Estamos en época de estos eventos, colaciones, bailes de recepción, chicos terminando, algunos que esta semana ya aprobaron, ya no van más, o en realidad en principio van a la escuela, pero hacen otras actividades. Y el profesor está dando clases con los que recuperan en este periodo que va del 20 a la terminación de clases. Así que estamos en esa etapa final, en esa linda etapa para muchos, ¿no?, que terminan el secundario, los últimos días con sus compañeros. Después ya resulta muy difícil encontrarse el grupo, algunos que van a estudiar para otro lado, a trabajar, que ya se hacen familia, que ya tienen problemas para salir, etcétera, etcétera. Así que a aprovechar estos últimos días, que tanto los que terminan la primaria como los que terminan la secundaria son los últimos días
que van a estar juntos. Usted no hubo noticias optimistas. Bueno, en materia de efemérides, un 20 de noviembre de 1845 se producía la batalla de la Vuelta de Obligado. Está ahí más o menos a la altura de San Pedro, provincia de Buenos Aires, tirando hacia Santa Fe. Recordemos que el Río de la Plata, es decir, la Confederación Argentina, en ese momento no teníamos gobierno nacional. Después de 1820, que cuando fue derrotado el gobierno nacional y el director supremo, el general José Rondó, por las fuerzas de los federales Estanislao López y Ramírez de Entre Ríos, cayó el gobierno nacional y no tuvimos gobierno nacional hasta 1854, cuando asume, después de ser promulgada la Constitución de 1853, asume Urquiza como primer presidente de la etapa constitucional. Bueno, en ese interín cada provincia retomó su soberanía, se gobernaba a sí misma, pero hubo un acuerdo entre todas las provincias que formaban las Provincias Unidas del Río de la Plata, de que el gobernador de Buenos Aires llevara las relaciones exteriores en nombre de todas. Es decir, se mantenía la idea de unidad y de nación, a pesar de que no había gobierno nacional, y esa unidad la daba la delegación de las provincias en la cabeza del gobernador de Buenos Aires, para que los represente a todas, las representa a todas ante el mundo. Bueno, desde 1835 estaba en su segundo gobierno el brigadier general don Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires, y tuvo muchos enfrentamientos, como se sabe, internos, externos. Entre otros enfrentamientos tuvo con Francia y con Inglaterra. Primero bloqueó Francia, allá por 1839, solamente Francia, apoyado por los unitarios que estaban exiliados en Montevideo, e incluso por gobernadores de Corrientes, como el caso de Verón de Astrada, que también buscó el respaldo o respaldarse en la flota francesa en ese momento. Bueno, ese conflicto terminó con un triunfo de la Confederación, pero después volvieron ya juntos las dos mayores potencias del mundo en ese momento, Inglaterra y Francia, a exigir a la Confederación la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay, porque ellos querían entrar con sus barcos a comerciar libremente, traer su mercadería inglesa, llevarse materias primas. Y bueno, Rosas se negó a aceptar esto de que los ríos Paraná y Uruguay no eran de soberanía argentina. Inglaterra y Francia afirmaban que eran aguas internacionales, que podían entrar y salir como si no fueran aguas argentinas. Rosas se opuso a eso. Además, se oponía al libre ingreso de mercaderías inglesas y francesas, porque eso perjudicaba y iba a destruir la producción nacional. Entonces quería controlar también eso. Lo cierto es que quisieron entrar por la fuerza. Una flota anglo-francesa en 1845 comenzó a remontar por el Paraná. Rosas ordenó al general Mansilla por la parte de ejército y al almirante Brown, que estaba al cargo de la escuadra argentina, bueno, que hicieran preparativos de defensa. Brown, con sus pequeños barcos, atravesó cadenas en el río Paraná, y desde sus barcos también intentaba frenarlos, y desde la costa, con cañoncitos que eran muy inferiores a los que tenían los ingleses y los franceses en sus barcos, el general Mansilla, donde se destacó el regimiento de patricios, creado por el general Manuel Belgrano, las tropas argentinas resistieron casi hasta morir todos, y en una batalla que, a pesar de la superioridad del enemigo, duró casi todo el día. Por eso se conoce por decreto, creo que ya en la época del gobierno peronista, en 1973-74, por decreto se había establecido feriado el 20 de noviembre, pero
no era feriado obligatorio, no era feriado nacional. Este decreto, fíjense, ¿no? Fue eliminado por la dictadura militar. O sea, le rechazaron, les caía mal la idea a la dictadura de Videla, Martínez de Oz, de recordar la defensa de la soberanía, porque claro, ellos estaban por entregar el país. Entonces, ¿qué iban a conmemorar el Día de la Soberanía? Lo cierto que después que cayó la dictadura se retomó, yo no sé en qué momento, pero por ley se estableció recién en el año 2010, por iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner, que se estableciera como feriado nacional conmemorando el Día de la Soberanía al 20 de noviembre de 1845, un feriado trasladable. Por eso en realidad tendría que ser feriado este lunes, pero para evitar un feriado largo y que la gente por ahí viajara y no votara, la presidenta, a pedido incluso de la oposición, resolvió trasladar este feriado para el viernes 27. Bueno, esta es la razón de por qué el 20 de noviembre es feriado. Recordando entonces la batalla de Obligado, 20 de noviembre de 1845, y es importante destacar dos cosas. Fíjense que dos héroes de la independencia, como el almirante Brown y el general San Martín, apoyaban sin duda a Rosas y a la Confederación Argentina en este enfrentamiento con Francia e Inglaterra. San Martín se ocupó en Europa de hacer toda una campaña en favor de la Confederación Argentina, y entre otras cosas le mandó una carta a Rosas donde decía que no podía entender cómo había argentinos capaces de unirse al extranjero para humillar a su patria. Y digámoslo claramente, ¿a quiénes se refería San Martín? A los unitarios. A los unitarios y algunos que se llamaban federales, como algunos gobernadores de Corrientes, que apoyaban a los unitarios y a los invasores extranjeros. Ahora vamos a hablar también de esto de la batalla de Iguazú y otros gobernadores correntinos que eran, yo no dudo que eran federales, pero resulta que se unían al enemigo. Y por otro lado, San Martín, a raíz de esta defensa que hizo el brigadier general don Juan Manuel de Rosas de la soberanía nacional, le deja su sable. En el testamento dice: el sable que me acompañó en toda mi carrera por la guerra, por las independencias, le dejo al brigadier general don Juan Manuel de Rosas por la heroica defensa que hizo de la soberanía de la patria. San Martín no dudó en decir que esta lucha de la Confederación con el brigadier Rosas al frente contra Francia e Inglaterra era una segunda guerra de la independencia contra dos potencias colonialistas europeas. Bueno, los unitarios estaban con los invasores. Hay una poesía que más tarde voy a leer, que encontré de nuevo, que ya había leído, la autora es Nélida Arzuaga de Vallejos, Samba de la Vuelta de Obligado, con letra y música de ella, Nélida Arzuaga. Yo no sé si lo tiene grabado, sería lindo que por ahí después me aclare, pero en unos minutos lo vamos a leer. Pero termino con otra fecha de calendario. Un 22 de noviembre de 1963 el mundo se conmovía porque era asesinado en Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy, el primer presidente católico de Estados Unidos, aquel presidente que estaba al frente de Estados Unidos cuando se produjo la crisis con la Unión Soviética por el tema de misiles nucleares en Cuba, en 1962. Bueno, un presidente asesinado, porque en Estados Unidos no hacen golpe de Estado. Cuando a un presidente no les gusta, lo matan directamente. Así lo mataron también al presidente que luchó para eliminar la esclavitud en Estados Unidos, que fue Abraham Lincoln. Recordamos también que un 22 de noviembre de 1949, el gobierno de Juan Domingo Perón dictó una ley por la que establecía la gratuidad de la enseñanza universitaria que hasta ese momento se pagaba. La gratuidad de la enseñanza universitaria, que fue reafirmada en estos días, hace poco, por una ley en el Congreso presentada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que también garantizaba, frente a probables intentos de arancelamiento de las universidades públicas, garantiza la gratuidad de la enseñanza superior
en la Argentina a cargo del Estado. Finalmente, el 21, creo que es el Día de Santa Cecilia, saludamos a todos los músicos, el Día de la Música, y un 18 de noviembre, no recuerdo de qué año, pero aniversario de la hermana Trini, nuestra recordada hermana Trini, que tantos servicios ha prestado a la comunidad, especialmente a los discapacitados. La hermana Trini, un 18 de noviembre, no recuerdo de qué año, si alguien por ahí está escuchando y me dice, se fue con el Señor. Para los que quieran comunicarse por mensaje de texto, 3773 40 24 31. Bueno, acá me acota que es el 22, día de Santa Cecilia, Día de la Música. Muy bien, vayamos a los titulares del semanario Payubre, que salió el día viernes 20 de noviembre, donde también se publica mi artículo Hacia dónde vamos. Casi la mitad de la tapa ocupa una foto en la que de un lado está Daniel Scioli, del otro lado Mauricio Macri, en el medio una urna. Felizmente, una vez más, la cuestión de quién va a ser presidente de la nación se decide en las urnas, no por la fuerza, como en la mayor parte de la historia argentina, como lo voy a comentar en mi artículo. Y justamente en mi artículo trata sobre el hecho de que en 130 años, desde 1853 hasta 1983, cuando termina la dictadura, solamente 3 presidentes fueron electos por el voto libre, democrático y sin proscripciones en la Argentina. 3 presidentes solamente en 130 años elegidos de esa manera. El país elige su próximo presidente, es el Payubre. Otro título dice: otra vez la tragedia, un soldado voluntario murió camino a la guarnición local. Nuevas figuras, ahora que se están imprimiendo nuevos billetes que representan el dinero de los argentinos. Creo que bien merece el doctor René Favaloro que se lo inmortalice en un billete, ¿cierto? Esto lo dice Salpicón. Sociedad Rural, marcado éxito para la 25ª exposición ovina. Comunicaciones cierra la primera fase del TNA, ¿qué era que quería decir? Torneo Nacional de Ascenso. Y como siempre, en las últimas páginas y en la contratapa, toda la información deportiva. Creo que no salió en estos días nada de El Aguijón. Bueno, no sé si hacemos una pausa musical. ¿Encontraste la samba que te estaba pidiendo? Agitando pañuelo por Los Chalchaleros. Un carnaval, guitarra, bombo y violín, agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Me fui diciendo adiós, en ese adiós quedó enredado un querer. Agitando pañuelo me fui, qué lindo añorar tu samba de ayer. Agitando pañuelo me fui, qué lindo añorar tu samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelo me iré y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelo me iré, cantando esta samba.
más repiqueteadita. Encontré, toda mi voz le dio la copla a un cantar. Agitando pañuelo volví, sintiendo también mi pecho agita. Agitando pañuelo volví, sintiendo también mi pecho agita. Bailé hasta el final, en Gualichao bailé hasta el amanecer. Agitando pañuelo bailé, qué lindo bailar tu samba de ayer. Agitando pañuelo bailé, qué lindo bailar tu samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelo me iré y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelo me iré, cantando esta samba repiqueteadita. Si le hemos parecido. Escuchábamos entonces Agitando Pañuelos por los Chalchaleros. No hubo noticias. Bueno, se nos va el tiempo, pero por lo menos voy a leer el estribillo de esta samba de la Vuelta de Obligado de Nelly Arzuaga. Bueno, vamos rápido. Dice: ¿dónde vibró la patria? Me preguntaron, en la pluma que dijo: oíd mortales, oíd mortales. En el cabildo abierto de Buenos Aires, en los versos de tantos y en nuestros bailes Pero si me preguntan, ¿yo cuál elijo para decir en dónde vibró la patria? Respondirá mi canto emocionado, que elegiré la vuelta de obligado. ¿Qué conciencia de pueblo y soberanía supo enseñar al mundo la patria mía? El estribillo. Debe tener la música, esperemos por ahí si nos está escuchando Nélida, a ver si no tiene grabado, si podemos escucharlo. Bueno, y justamente uno de los comentarios que escuché es que algún vocero del macrismo dijo que uno de los feriados a ser eliminado sería justamente esto del Día de la Soberanía. Bueno, las elecciones mañana. Por primera vez en la historia, 2 proyectos, 2 propuestas, 2 espacios políticos claramente diferenciados. De un lado, el peronismo con Daniel Scioli Zanini. Del otro lado, el liberalismo puro con Mauricio Macri y, ¿cómo es la vicepresidenta? Gabriela Michetti. Daniel Scioli Zanini versus Mauricio Macri, Gabriela Michetti. El peronismo frente al liberalismo por primera vez en las urnas, porque antes se enfrentaron el liberalismo en el gobierno con las dictaduras y el peronismo combatiendo en las calles y siendo reprimidos. Esta vez, por primera vez, se enfrentan en las urnas y esto tenemos que celebrarlo. Reiteramos eso de que se puede votar con la boleta del 25 de octubre. No así la de agosto, porque algunos me preguntaron. La boleta de agosto de las PASO, esa no.
tiene que ser la boleta actual, que lleva la fecha 22 de noviembre, o la del 25 de octubre, la primera vuelta. Solamente esas dos. En el caso del 25 de octubre, se corta la parte del pedacito de presidente-vice nada más, el resto no, y el voto vale. ¿Alguna otra cosa que se te ocurre que recomendar, destacar mañana? Empieza a las 8, como siempre, votan en las mismas mesas, como siempre, las mismas autoridades, los que estuvieron de autoridades de mesa se mantienen las mismas. Y bueno, se anuncia un buen día, así que esperemos que sea una jornada sobre todo tranquila. Como hay expectativa, en la anterior elección le fue bastante bien a la oposición, no hay denuncias de posibles fraudes. Así que esperemos que todo se desarrolle con tranquilidad, y dicen las autoridades electorales que desde las 7:30 más o menos estarían dando los primeros resultados. Bueno, no sé qué otra cosa, tener algo para agregar. El tema balotaje, solíamos decir balotage porque en realidad es una palabra francesa, pero ya leí que está oficialmente aceptada por la Academia Española de Letras, y se dice y se escribe balotaje con J, balotaje. ¿De dónde viene el balotaje? Esto de la segunda vuelta, de la época de la dictadura de Lanusse en 1973, con la idea de ponerle la mayor traba posible al peronismo, porque todo hacían ver que el peronismo iba a ganar en 1973. Entonces, para ponerle una traba más a Lanusse y a su ministro del Interior, que era un radical, los radicales siempre había alguno colaborando con las dictaduras. Arturo Monroy, radical, era el ministro del Interior del dictador Lanusse, y a él se le ocurrió esto del balotaje o balotaje, con la idea de que aunque el peronismo ganara, tenían la esperanza de que en una segunda vuelta toda la oposición votara en contra del peronismo y lo hiciera perder. El plan fracasó porque Cámpora, que era el candidato a presidente en 1973, sacó el 49%, más o menos, tenía que haber sacado el 51% para que no haya segunda vuelta, sacó el 49%. Creo que Balbín, que era el candidato que salió segundo, estaba lejos, creo que allá por el 20 y pico %. Entonces Balbín, en un gesto que lo enaltece, dio por ganada la elección a Cámpora y no se presentó en la segunda vuelta. Así que fracasó ese plan de la dictadura de Lanusse y su ministro radical del Interior, Arturo Monroy, de que el peronismo no podía triunfar las elecciones. Y Menem y Alfonsín, no sé si fue idea de Menem o de Alfonsín, en la reforma de 1994 retomaron esa idea de la segunda vuelta, supuestamente con la idea de que el presidente salga más fortalecido al obligarlo a tener que hacer más alianzas para ganar eventualmente en una segunda vuelta. Estableció eso, está en la Constitución. Así que de ahí viene esta segunda vuelta. Los que quieran comunicarse por mensaje de texto, 3773-402431, alguno que escucha por el ET42 y me manda mensajes, les contesto en el programa siguiente. Bueno, me he enterado nuevamente de muertes de bebés en el hospital Las Mercedes. Yo diría no sé si por impericia, falta de que no le pegan. Algunos médicos, especialmente los ¿cómo que se llaman los médicos parteros? Ginecólogos. No es la primera vez que algunas embarazadas tienen una fecha más o menos para el parto, que vienen con problemas, por lo que tienen que hacerle cesárea en el hospital, y resulta que se van porque le dicen que están en fecha y el médico le dice, vamos a esperar un poco más. Y resulta que en ese esperar un poco más
por ahí tienen problemas en el embarazo y mueren. Que si lo hubieran sacado en la fecha determinada o un poco antes, si fuera de riesgo, porque ya está, los 9 meses, la criatura salva. Yo me pregunto si estas muertes son anotadas en el hospital para engrosar el índice de mortalidad infantil o no. Pero sigue, no es la primera vez que ocurre esto, y esto muestra la importancia, además de que contemos en Mercedes, y esto ya es una deuda de Víctor Semborain, que no sé si también, creo que tienen que aprobar el Consejo, de un defensor del pueblo, porque la gente tiene miedo de denunciar. Yo tuve un caso de un exalumno que pasó así, se le murió la criatura porque el médico demoró en hacerle la cesárea a la mujer. Yo le decía, a mí me contaba el hecho con una bronca, le digo, eso mismo que me estás diciendo, anda al hospital, pedí el cuaderno de queja y escribirlo y firmarlo con nombre, apellido, documento, y si te animás un poquito más, hacer la denuncia correspondiente. No se animó. Digo, bueno, seguirán muriendo tus hijos, morirán los hijos de otros, porque si la gente no se decide a hacer este tipo de denuncias, pero de última, en cierto modo, le encuentro razón. ¿Sabe qué me decía este exalumno? Dice, por ahí podemos volver a necesitar de los médicos. Claro, el pobre necesita del hospital. Y si hace este tipo de denuncias, seguramente no le van a atender o le van a atender mal. Entonces, ahí es donde tendría que estar un defensor del pueblo, defendiendo a la gente humilde, aquellos que son indefensos, porque no se animan a hacer denuncias porque quedan expuestos y quedan en situación de indefensión. Alguna vez me decía, me acuerdo mi amigo el contador Prado, cuando yo le reclamaba eso al defensor del pueblo, me decía, ¿para qué si para eso están los concejales? Pero evidentemente los concejales no cubren estas necesidades. Recordamos que hay un plan de AFIP, vence el 30 de noviembre, los que tienen deudas impositivas o previsionales al 30 de septiembre, tienen tiempo hasta el 30 de noviembre para hacer planes incluso que tenían y caducaron, o planes de la última moratoria que lo pueden incluir en esta, que tiene la ventaja de que le esperan, si son de 12 cuotas, hasta 2 cuotas impagas sin que caduque. Y aumenta la cantidad de cuotas impagas que se puede tener, si aumenta la cantidad de cuotas, total 120 cuotas, 10 años. Bueno, iba a recordar, pero en otro momento vamos a conversar de la batalla de Caaguazú. Simplemente dejemos sentado que la batalla de Caaguazú fue entre el general Paz al frente del ejército correntino, en contra del general Echagüe al frente del ejército entrerriano, que respondía a la causa federal de Rosas, que fue derrotado Echagüe por el general Paz. Y la contradicción, para pensarlo, es el ejército de una provincia federal como Corrientes, con un gobernador federal, creo que estaba Ferré, y como jefe del ejército federal correntino, un unitario como general Paz. Una de las contradicciones que tiene nuestra historia local. ¿Qué? Vamos a otro tema y luego vamos a nuestro artículo en donde analizo de dónde venimos en materia de elecciones y cuántos presidentes tuvimos elegidos por el voto libre, democrático y sin proscripciones en los 130 años que van desde 1853 a 1983.
Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Después de un corte. Bien, cuando son las 8:36 minutos, vamos entonces a nuestro artículo publicado, como dije, en el semanario Payubre del día viernes, en la página acá de la radio, www.mercedestotal.com, en www.mimercedes.com.ar. Recordemos también que acá en la página de la radio, donde sale mi artículo, al final pueden escuchar el audio del programa. Bueno, mi artículo dice: desde 1853, cuando es derrotado Rosa y luego elegido primer presidente Urquiza, hasta 1983, cuando termina la dictadura, fueron electos solo 3 presidentes en forma libre y democrática. ¿Cómo llegamos a las elecciones libres que tenemos hoy? Ante una nueva elección que definirá quién será el próximo presidente de la nación, nos parece oportuno recordar de dónde venimos. ¿Quiénes eran ciudadanos? A pesar del triunfo de la Revolución Francesa en 1789, que proclamó los derechos del hombre y del ciudadano, nunca tales derechos fueron para todos. Como dijo en su obra el historiador francés Jean Duché, comprendía solo a personas de sexo masculino, europeo, de raza blanca y propietarios. Como dice Tacalí, negros, gauchos, esclavos, abstenerse. Esto se trasladó al resto del mundo. Cuando fueron convocados al Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 en Buenos Aires, fueron invitados, entre comillas, la gente decente, es decir, propietarios e ilustrados. Ni jornaleros, ni gauchos, menos esclavos, lógicamente. Artigas fue el primero en reconocer la ciudadanía sin discriminación. Cuando se elegían diputados de los pueblos, bajo el dominio de Artigas, votaban hasta los gauchos y los indios. Es recordada, por ejemplo, la delegación de diputados de Itatí, que estuvo presente en el Congreso de los Pueblos Libres, que declaró la independencia argentina ya en 1815, antes que en Tucumán, que eran todos indios, los delegados del pueblo de Itatí de Corrientes que fueron a ese congreso. Estanislao López, el, entre comillas, bárbaro de Santa Fe, estableció lo mismo, es decir, el voto sin discriminaciones, y desde 1821 pudieron votar en general los varones mayores de 20 años. Las elecciones, entre comillas, entre 1853 y 1912, etapa del liberalismo oligárquico. En el sistema electoral aplicado, solo podían votar los hombres y teóricamente sin restricciones. La realidad era que la elección, entre comillas, de presidentes, diputados, senadores, gobernadores e intendentes lo hacían la oligarquía porteña en alianza con las oligarquías provinciales y locales de los pueblos. El voto para legalizar tales decisiones de los grupos dominantes era cantado. Es decir, el que votaba tenía que decir en voz alta por quién votaba, lo que exponía a cada ciudadano a presiones de todo tipo, cuando no a castigos corporales y hasta asesinatos, si no conformaba su voto al caudillo mejor posicionado. Esto se refleja claramente en la película de Leonardo Fabio, Juan Moreira. En consecuencia, el voto no era libre. Por supuesto, todas las, entre comillas, elecciones en esta etapa eran ganadas por personeros liberales y conservadores, exponentes del modelo agroexportador vigente. Repito, periodo 1853-1912. Las luchas de Alem e Irigoyen. Leandro Alem, hijo de un federal rosista, y su sobrino Hipólito Yrigoyen, también de origen humilde,
encabezaron el reclamo por transparencia, honestidad y un sistema electoral que garantice el voto libre, secreto y universal. Mediante la abstención intransigente y revolucionaria y 3 levantamientos armados de la Unión Cívica Radical, encabezada por Irigoyen, obligó a la oligarquía gobernante a sancionar y promulgar la ley número 8.871 en 1812. La mal llamada ley Sáenz Peña, pues debiera llamarse en realidad ley Irigoyen, porque salió gracias a sus luchas. 1916. Por fin el pueblo pudo votar libremente. Con la aplicación de aquella ley y la confección previa de padrones electorales, se garantizó el voto libre, secreto y universal para todos, si bien solamente hombres. Recordemos que las mujeres votaron recién gracias a la lucha de Eva Perón, 1952. En 1916 fue electo presidente Hipólito Yrigoyen. Desde entonces y hasta hoy, nunca más un exponente de aquel liberalismo conservador y oligárquico pudo llegar al gobierno a través de elecciones libres y democráticas. 1930-1983, el predominio del partido militar, oligárquico y liberal. Ante la imposibilidad de lograr el voto popular mayoritario, las clases económicas dominantes, que Irigoyen le llamaba el régimen y Perón le llamaba la oligarquía, recurrieron a los militares que hasta ese momento se declaraban, entre comillas, profesionales y sin ideología. Ante las derrotas electorales, a muchos de estos militares profesionales les saltó la ideología liberal conservadora. A partir de 1930, el liberalismo oligárquico volvió al gobierno a través de las dictaduras militares, de las proscripciones, primero del radicalismo irigoyenista, allá en la década del 30, y luego del peronismo, en la década del 60, y de los fraudes que llamaban patrióticos. La actual etapa de construcción democrática. Y decimos de construcción, porque sin duda esto de la democracia es un proceso. Como vimos, desde 1853 hasta 1983, a lo largo de 130 años, hemos tenido solamente 3 presidentes electos con el voto libre, democrático y sin proscripciones. Y fueron Irigoyen, Alvear y Perón. Y de estos solamente se pudieron completar 3 mandatos constitucionales en 130 años. 1916 a 1922, Hipólito Yrigoyen, 1922-1928, Alvear, y 1946-1952, primera presidencia de Perón. Todos los demás gobiernos fueron interrumpidos por golpes. Y yo no menciono, por ejemplo, a Frondizi y Arturo Illia, porque si bien fueron electos en elecciones, resulta que el peronismo estaba prohibido. No podían llevar candidatos, entonces no eran elecciones libres. Como en la década del 30, la oligarquía llamó a elecciones, que salió Agustín P. Justo primero, y después salió Roberto Ortiz, radical anti-irigoyenista, pero estaba prohibido el irigoyenismo en la década del 30. Entonces no eran elecciones libres. Muy bien, ahora llevamos 32 años de elecciones libres y esperemos que sigamos en este camino. Bien, son las 8:45 de este día, sábado 21 de noviembre. Estamos por Radio Chart 89.1, Radio Taqui 88.5. Programa que emitiremos nuevamente por LT42, Radio Liberá, el domingo 22 de 8 a 9 de la mañana. Recordemos a la gente que por ahí que sigue saliendo Radio Nacional por la radio municipal, ¿no? Es 87.9. Bueno, a nivel nacional, digamos que
Estaba escuchando esta mañana, hay un programa interesante en Radio Nacional de 6 de la mañana a 7, creo que Trabajo y Conciencia, algo así, donde trata temas en general, desde salud hasta, por ejemplo, el tema diabetes infantil, estaban hablando hoy. Y entre otras, habló el presidente de ARSAT, la empresa pública que construye los satélites, comentando la última ley que se aprobó en estos días, la ley de fomento de la industria satelital, y decía él lo importante que tiene esta ley porque los satélites, en primer lugar recordemos por qué estos satélites de fabricación nacional. Cuando en el año 2005 los técnicos argentinos del sistema de comunicación le informan a Néstor Kirchner que más o menos en esta época, 2015, iba a vencer la licencia que tenía Argentina para ocupar lo que le llaman un espacio, un lugar en el espacio para tener satélites. La Argentina lo estaba teniendo, pero alquilado. Entonces, o tenía que renovar el alquiler pagando a empresas multinacionales o a otros países que fabricaban satélites, o Estados Unidos o Europa. Y bueno, entonces Néstor Kirchner le dice, bueno, vamos a fabricar nosotros nuestros satélites. Fíjense la visión de Néstor Kirchner, ¿no? Estos satélites que hoy estamos comentando, Néstor Kirchner lo decidió en 2005. Decidió soberanía, decidió crear trabajo en Argentina para nuestros técnicos y científicos. Muchos de los que están trabajando en el programa ARSAT son técnicos e ingenieros venidos del exterior, repatriados gracias a el fomento de la industria, la ciencia y la tecnología en la Argentina en estos años. Ahí decidió Néstor Kirchner que no íbamos a perder ese espacio que teníamos en el espacio, valga la redundancia, y tampoco íbamos a seguir alquilando a empresas extranjeras, que significa salida de dólares del país. Dijo, fabriquemos, y se adoptó la política de fabricación de satélites con toda la aparatología, todo lo que tiene que llevar también en industria nacional, que es de otra empresa del Estado, que ahora no recuerdo el nombre, es decir, toda la tecnología de fabricación y equipamiento de los satélites es de mano de obra y de la inteligencia argentina. Y esta última ley que fue presentada por la presidenta Cristina al Congreso y fue aprobada, establece que, bueno, estos satélites, además de servir a la Argentina para mejorar todo lo que sea televisión, digital, celulares, comunicaciones, etcétera, alquila a empresas privadas incluso y a otros países de la región. Con esos recursos, y la Argentina además, la presidenta Cristina además ha resuelto crear una empresa pública para explotar ese famoso G4. Nosotros tenemos acá G3 en Mercedes, ¿no? Creo que con esta resistencia ya dije 4, porque el otro día mi hija compré un nuevo celular y me programó para G4, acá en Mercedes no mandaba. Pero es un sistema más moderno. Bueno, la presidenta resolvió crear una empresa pública para explotar también ese G4 en convenios o en sociedad con empresas privadas. Pero, ¿qué pasa con esto? Entonces, la Argentina, el Estado argentino, se reserva una parte de las ganancias. Al ser una sociedad mixta entre el Estado y empresas privadas, una parte de las ganancias queda para ARSAT, y la otra, principalmente para ARSAT, y con eso ARSAT, decía el presidente, puede seguir financiando la construcción de satélites, porque hay que seguir construyendo, porque los satélites tienen un tiempo de vida útil. Entonces la presidenta Cristina está asegurando la continuidad de la industria satelital argentina a través del tiempo, de esta manera. Bueno, eso es lo que destacaba hoy el presidente de ARSAT.
Como es importante, lo que anunció en estos días el ministro del Interior y Transporte Randazzo, que para fin de año se piensa completar toda la renovación de vías, vagones y locomotoras de prácticamente todo el sistema ferroviario de la zona de Buenos Aires, Gran Buenos Aires. No tenés Roca, Mitre, Sarmiento, y en el plan de obras está contemplada la electrificación de Buenos Aires a Córdoba, además de ir recuperando todo el resto del sistema ferroviario. Otro tema. Aparecieron pintadas ayer en la Mansión Seré, que era un lugar que le llaman de centros clandestinos de detención o campos de concentración, donde la dictadura llevaba los detenidos desaparecidos que secuestraban y que ellos negaban que lo tenían preso, y lo tenían uno de los tantos lugares donde tenían secuestrados desaparecidos, la Mansión Seré, que fue declarado un centro de la memoria y un centro cultural. Apareció una pintada en grande, están en el Facebook por ahí, que dice: el 22 se termina el curro. ¿Quién dijo esto? El candidato Mauricio Macri, refiriéndose a los derechos humanos, que cuando él sea presidente se va a terminar el curro. Parece que algunos ya están tomando la idea de que aquí se va a terminar de denunciar los crímenes de la dictadura, porque justamente apuntan a un lugar que eran los centros de detención clandestinos y de tortura de la dictadura. Entonces, si están diciendo que eso se termina, entonces se termina la política de hacer justicia. Yo creo que no. Hasta el mismo presidente de la Corte, Lorenzetti, dijo que esto es un caso definitivamente de Estado. No se cierra los juicios por delito de lesa humanidad. En estos días fue procesado formalmente un cura en Santiago del Estero por asociación ilícita y complicidad en las torturas como edecán del ejército. Y el otro tema negativo, Marcos Aguinis, un escritor ultraderecha, partidario de Mauricio Macri, que le llamó a Estela Carlotto y Eve de Bonafini como dos personas despreciables. Y no hizo diferencia, porque algunos por ahí no le quieren a Eve Bonafini porque es bocona y boca sucia. Pero la incluyó también a Estela Carlotto, que si habrá una señora que a través de su lucha en los años de dictadura, cuando muchos de estos que hoy salen en democracia a hacerse de los machitos y corajudos, o estaban colaborando con la dictadura o estaban escondidos, y la señora Estela Carlotto jamás ha tenido expresiones de agravio, de ataque, jamás ha reclamado venganza, que salgan a matar torturadores, siempre igual que Bonafini. Bonafini es violenta de la boca para afuera, pero jamás pidió que salgan a matar militares, sino que siempre se haga justicia. Bueno, simplemente este señor, que tiene la esperanza de que gane Macri y que cambien las políticas, dijo que la señora Carlotto y Esteban Bonafini, por su política de defensa de los derechos humanos y denuncia de las torturas y los crímenes de las dictaduras, son personas despreciables. ¿Cómo estamos de tiempo? 54. Bueno, si querés tener otro tema, vamos a preparar mientras. Mientras comento algo que por ahí en el fragor de las noticias nacionales, el tema de Francia, no había comentado los ataques de este grupo terrorista, que es, aclaremos de paso, a qué llamamos terrorista. Generalmente la definición de terrorismo es cuando se hacen ataques en la que caen víctimas inocentes, es decir, no combatientes, porque si hay un enfrentamiento de dos ejércitos en una guerra, bueno, es una guerra y los militares son profesionales de la guerra, pero el bombardear ciudades, meter bombas en lugares públicos donde hay gente inocente, que no son combatientes, que podrán inclusive esa gente estar a favor o en contra de un bando, pero no son combatientes, bueno, a eso se le llama terrorismo. Entonces el terrorismo es esto que pasó en Francia,
que ponen bomba en un teatro, es lo que pasó en España cuando pusieron bombas en un tren, es lo que pasó en Estados Unidos cuando los edificios de los que le llaman de las gemelas, y es terrorismo también las bombas que larga Israel sobre los palestinos y mata niños y mata inocentes, y las bombas que vienen largando Estados Unidos y Europa en Siria, en Libia, en Irak, las bombas que larga Turquía contra los kurdos, las bombas que larga Arabia Saudita, aliado a Estados Unidos, en Yemen, y mata niños, mujeres, ancianos, inocentes, eso también. Por eso mucho por ahí se molestan cuando se hace un gran escándalo y las televisiones y los medios de comunicación casi en cadena transmiten todo un día denunciando que hay 120 o 150 muertos en Francia, y no dicen nada de los miles de muertos inocentes que todos los días hay en Eritrea, en Yemen, en Libia, en Irak, en Siria, en Palestina, en el Líbano. Porque son bombas, claro, parece que hay bombas buenas y bombas malas. Las bombas que larga Estados Unidos y Europa son bombas buenas. Y las bombas que larga los palestinos, los árabes o los musulmanes son bombas malas. Las bombas que caen sobre inocentes, en realidad todas las bombas son malas. Por eso el premio Nobel de la Paz, Nobel, justamente creador de la dinamita, estableció el premio de la paz arrepentido de que su invento, la dinamita, fuera utilizado para matar gente. Todas las guerras, todas las bombas son malas. A veces hay países, hay pueblos que tienen que usar las armas para defenderse, eso es legítimo, pero cuando se usan las armas y las bombas para conquistar pueblos, para explotarlos, esclavizarlos y saquearlos, esas son las guerras que son malas, son ofensivas, no defensivas. Después de un corte regresamos con lo más completo de lo que soportamos. ¿Qué? Bueno, simplemente digamos otra frase para la historia, ¿no? Esta la de Durán Barba, que dijo que el Papa no arrastra ni 10 votos. Y bueno, y Macri tiene que estar desmintiendo a sus colaboradores. Dijo que no refleja su pensamiento, pero evidentemente yo puse en mi... Porque en realidad, ¿qué dijo el Papa? Cuando un periodista le pregunta sobre las elecciones, dijo: ustedes saben mi pensamiento, voten a conciencia. Eso es todo lo que dijo, porque vamos a reconocer la verdad. Algunos post-kirchneristas le agregaban que el Papa habló de inclusión, es cierto, habló de inclusión en otro momento en Bolivia, en su última gira, habló contra los excesos de este sistema que hay que terminar. ¿Y cuál es el sistema que tenemos? El sistema capitalista, el sistema liberal capitalista, que considera a la gente pobre como descarte, que si no genera ganancia se lo tira. Son pensamientos del Papa, pero él en el momento que hizo esa declaración, él lo mencionó, dijo simplemente recuerden, dijo, saben mi pensamiento, voten a conciencia. Bueno, parece que a alguna gente le molesta eso que dijo, voten a conciencia. Parece ser que prefiere que la gente voten sin pensar. Es la conclusión que saco. Si les molesta que el Papa haya dicho voten a conciencia, es porque quiere que la gente voten sin pensar. Bueno, estamos terminando. Entonces nos vamos despidiendo por Radio Char 89.1, Radio Taqui 88.5, en este día sábado 21 de noviembre, y programa que emitiremos nuevamente por LT42 Radio de Liberá el domingo 22 de 8 a 9 de la mañana. Nos despedimos hasta el próximo fin de semana.